Papás, para mí son mis superhéroes, los que me han enseñado y me han dado ejemplo de todo en la vida. Entendí que si quería jugar en Europa, que es mi sueño, tenía que empezar a cuidarme desde ya. Nunca sentí ese cargo de conciencia, dejar de salir, de ir a una fiesta. Para mí todo se hizo muy normal porque me ha gustado tanto este deporte y todo lo que implica, que nunca ha sido una carga dejar de hacer cosas por el fútbol. Por ahí puede llegar la fama, el dinero, cómo lo administras, cómo manejas esos momentos de fama. Todo es momentáneo en el fútbol. Sabemos que cuando vamos bien somos los mejores y cuando vamos mal por ahí nos hacen falta muchas cosas. Lo de la segunda lengua creo que fue y es muy importante, porque si tú aspiras a llegar a la Premier League tienes que entenderle a los técnicos, tienes que adaptarte al entorno. Una mente educada, una mente rápida también se ve reflejada en el fútbol, en la toma de decisiones. Hola, qué gusto saludarlos nuevamente aquí en este podcast, en este espacio que hemos denominado Sin Guayos, en donde, como ya ustedes bien lo saben, invitamos al deportista, al atleta, a que nos hable desde el corazón, a que nos cuente desde el ser humano, a que nos hable de su vida, que nos comparta un poco de su historia, y ya han pasado invitados muy interesantes por acá, así que hoy no va a ser la excepción. Hoy estamos con un hombre que lo conocen especialmente en el entorno del Deportivo Pereira, que es un defensor central de gran proyección, muy joven además, y que estamos seguros, estamos convencidos de que tiene un futuro increíble en este deporte. Pues se trata de Julián Bazán, que aquí está con nosotros. Julián, bienvenido, ¿cómo está? David, buenas tardes. Bueno, la verdad, gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí en este espacio, muy agradable. Poder hablar y compartir experiencias, no solo del fútbol. Quizás es por lo que más me conocen, el futbolista, pero es también bacano estos espacios donde puedan conocer a la persona. Claro, normalmente ustedes cuando los invitan les preguntan por anécdotas, en su caso de Selección Colombia, en su caso del futuro, del Deportivo Pereira, pero no mucha gente sabe quién hay detrás de ese deportista, de ese defensor central, de ese guerrero que uno ve en cancha, y qué bueno de verdad que nos permite, que nos haya aceptado esta invitación. ¿Quién es Julián Bazán? Bueno, Yamil, Julián Bazán es un chico nacido en Pereira, nació el 25 de noviembre del 2005, que siempre soñó con ser futbolista profesional. Creo que mi mamá relata mejor esa anécdota cuando nos ponían a hacer el proyecto de vida en el colegio. Había que poner plan A, plan B, plan C, y yo puse mi plan A, mi plan B y mi plan C, ser futbolista profesional. Siempre lo tuvo claro. Siempre tuve claro que quería jugar fútbol profesional, y más grande entendí que necesitaba para jugar fútbol profesional, Sí. que no bastaba solo con el talento, así que empecé a trabajar por fuera, a estudiar. Creo que mis padres han sido fundamentales en eso, en inculcarme el estudio, la lectura, en ser una persona íntegra. Y bueno, creo que Julián Bazán es un gran futbolista, pero porque primero ha sido un gran ser humano, y eso se lo da a mis padres. Claro, y de Julián Bazán se habla, además del fútbol, por eso justamente, por el estudio, por la capacidad para expresarse, que no es muy común en los futbolistas, y eso sin duda que se le reconoce. Pero mencionaba usted a su mamá, hablemos de doña Sandra, y hablemos de su papá también, de don José. ¿Quiénes son? Bueno, mis papás creo que para mí son mis superhéroes, los que me han enseñado y me han dado ejemplo de todo en la vida, iniciando por mi mamá, que ha sido la persona que le gusta llevar siempre iniciativas, una persona líder. Creo que de ella heredé ser líder, tener esa iniciativa para hacer las cosas, esa responsabilidad, esa parte de lectura, de aprender, de no solo quedarse con lo poquito que a veces podemos aprender en la vida, sin indagar más allá de las cosas. Y bueno, mi padre creo que ha sido el ejemplo de hombre, ese amigo que siempre está conmigo. Gracias a su trabajo independiente ha podido tener muchísimo más tiempo para acompañarme a los entrenos. En los partidos siempre han podido estar los dos, gracias a Dios. Pero bueno, ha sido ese amigo. Quizás no he sido tanto de muchas amistades en el colegio, porque estaba siempre enfocado en el deporte, pero con él siempre hemos tenido una muy buena relación de amigos. Me das un consejo. Me parece que tenemos algo especial, porque realmente es quien me habla no solo como un padre, sino que me escucha también como un amigo. Pero el fútbol, ¿quién lo inculcó? Yo creo que los dos. Por parte de mi mamá hay familia futbolera de todo tipo. Hay Sí. exfutbolistas profesionales. Manuel Arboleda jugó en Polonia, bueno, jugó en Perú, muchos equipos.
hay empresarios también del fútbol, personas que han ocupado cargos políticos en el fútbol. Entonces, por parte de mi mamá creo que abarca todo lo que es fútbol, no solamente jugarlo. Y por parte de mi papá jugó fútbol, no es profesional, pero a nivel amateur jugó, hasta hace poco todavía jugaba mucho acá en Pereira con amigos. Entonces creo que por ambas familias venimos de tradición y de familia futbolera, donde es sagrado un domingo en el equipo que les gustaba, eso sí, de diferentes equipos, Sí. unos de Millonarios, otros de Santa Fe, otros de América, pero creo que esa pasión por el fútbol viene de ambas familias. Pero la mamá viene de Buenaventura y sobre todo en esa zona del Pacífico está muy arraigado el fútbol. Correcto, sí. E incluso mi abuelo, que falleció, el papá de mi mamá, fue árbitro de fútbol. Sí. Fue árbitro de fútbol, entonces desde ahí le inculcó a ella. Ella se acuerda que a los 4 o 5 años lo acompañaba a pitar partidos, entonces me dice que desde ahí le empezó a gustar. Y mis papás son personas que ven de todos los partidos que puedan haber, incluso a veces hay partidos que yo digo es un domingo a las 8 de la noche y quiero descansar y están ellos viendo del partido, atentos, lo comentan. No tiene que ser el equipo donde yo juegue para ellos disfrutar del fútbol. Es una gran ventaja porque en muchas familias o es el papá o es la mamá la que inculca, pero o el papá o la mamá le dice, no, no me gusta que escoja ese camino de vida. Esa es una ventaja que en su caso hay. Correcto. De verdad que ellos siempre, para ellos también fue como un sueño Sí. acompañarme, mi mamá estar en los partidos. En esa época salió una novela muy famosa que se llamaba La Mamá del 10, la dieron por Caracol un tiempo, Sí. y mi mamá se sentía muy identificada con esa novela porque ella sentía esa misma pasión, le gusta acompañar, a veces no entiende tanto términos tácticos, pero de tanto que a él le gusta, pregunta por qué esto, por qué hacen lo otro. Entonces creo que para mí eso fue fundamental, sentir ese apoyo, sentir que no solo era un sueño para mí, sino también para ellos, verme triunfar y disfrutar del fútbol. Entonces creo que tuve apoyo en todo, en el estudio, que pudiera jugar fútbol sin dejarlo, pero priorizando siempre el fútbol. Si tenía que pedir un permiso me ayudaban, bueno, en todo tipo de ocasiones siempre estaban ahí ayudándome para que pudiera cumplir mi sueño. ¿Qué recuerda de la infancia? Algo en particular que sea especial remembrar de esa época de la niñez. Me dice que creció en Dos Quebradas. ¿Qué recuerda? Bueno, creo que mi infancia fue muy diferente a la de todos los niños. Recuerdo que eh, disfrutar el tiempo para mí era jugar con los más grandes del barrio. Sí. Pues con los niños casi no jugaba, marcaba mucha diferencia, no les gustaba jugar conmigo. Entonces me invitaban a jugar ya los más grandes, los vecinos, me la pasaba mucho con ellos. Y te digo que no fui mucho de amigos porque realmente el tiempo libre trataba también de optimizarlo en torno al fútbol. Si no estaba entrenando, empecé a adquirir el hábito de ir al gimnasio, de ver partidos. Entonces por ahí creo que no tuve muchas amistades, de decir que pudiera ir a un centro comercial. Afortunadamente mis amigos entendían eso, las veces que nos veíamos, pues nos reuníamos, era a jugar play, pero también era desde el play estar en el fútbol, Sí. estar jugando, haciendo modos carrera. Entonces, con los 3, 4, 5 amigos que crecí, todos también les gustó el fútbol, fuimos compañeros en Dos Quebradas y fue más que todo eso. Pocas veces tuve como la posibilidad de hacer cosas diferentes o de un sábado salir con amigos después de las 6, 7 de la noche. Pero más por decisión propia. Sí, realmente decisión propia y porque entendí que si quería jugar en Europa, que es mi sueño, tenía que empezar a cuidarme desde ya porque hoy vemos que hay jugadores como Lamine Yamal a los 16 años jugando Champions. Entonces no creer que estaba joven para empezar a hacer las cosas bien, sino iniciar ese camino con responsabilidad. Y la verdad nunca sentí ese cargo de conciencia, dejar de salir, de ir a una fiesta. Para mí todo se hizo muy normal porque me ha gustado tanto este deporte y todo lo que implica, que nunca ha sido una carga dejar de hacer cosas por el fútbol. Pero entonces se puede decir que estuvo de algún modo blindado de ese entorno porque es una realidad que muchas veces la calle, las amistades, las situaciones a las que se expone un joven cuando tiene el sueño de crecer, de desarrollarse como futbolista, pues justamente llega hasta ahí por ese entorno. En su caso usted estaba blindado de eso. Sí, total, y creo que, sobre todo en el barrio donde yo crecí, un barrio muy alegre, de mucha camaradería, donde encontrabas un amigo en el parque, no tenías ningún problema
en que llegaran otros 3, 4, 5 a charlar, a hablar hasta altas horas de la noche. Entonces creo que el entorno es muy importante porque si tú tienes amigos que solamente te invitan a salir de noche, por ahí en algún momento vas a terminar diciéndoles que sí, te puede gustar la noche más que el sacrificio que se hace en el fútbol y por ahí te vas descarriando del tema del fútbol. Entonces creo que el entorno es muy importante porque te permite disfrutar de personas importantes en tu vida sin dejar de tener esa disciplina que el fútbol requiere. Y eso de la noche, Julián, también pasa incluso cuando el futbolista ya comienza a desempeñarse en el ámbito profesional, porque la fama, el dinero, todo eso puede influir. Correcto, y creo que ahí es donde se hace más importante, donde más le agradezco a mis padres el tema de la lectura, de informarse, de saber qué es lo bueno, qué es lo malo, también en el rendimiento, sobre todo deportista, hablo de lo bueno y lo malo para un futbolista, no para un ser humano, porque quizás para un joven de 20 años no es malo que salga un sábado a una fiesta, Sí, es algo normal, para un deportista no es tan beneficioso en cuanto a su rendimiento. Entonces creo que ese tema de ser consciente, de estar muy pendiente de la evidencia física, de todo lo científico para estar con su cuerpo bien, es muy importante porque por ahí puede llegar la fama, el dinero, cómo lo administras, cómo manejas esos momentos de fama, todo es momentáneo en el fútbol, sabemos que cuando vamos bien somos los mejores y cuando vamos mal por ahí nos hacen falta muchas cosas y a la gente no le agrada tanto verte en un escenario nocturno y es normal porque tenemos una responsabilidad. Entonces creo que va a ser muy importante adquirir ese nivel de madurez, de conciencia, para cuando lleguen estos momentos buenos o malos en el fútbol nos podamos refugiar en cosas sanas para nuestro cuerpo, para nuestro rendimiento y no en fiesta, bueno, demás cosas que conlleva la noche. Qué gran ejemplo. ¿Recuerda su primer balón de fútbol, sus primeros guayos? Sí, aunque estaba muy pequeño, porque yo inicié a jugar a los 3 años Sí. y realmente no había categoría de niños de 3 años, sino que en el barrio eran niños de 6, 7 años y siempre pasaba un profesor, Bolívar Solís, recuerdo mucho que pasaba con unos balones y yo quería irme detrás de él, que me gustaba patear todo en la casa. Hasta que él un día le dice a mis papás que por qué no me dejaban ir a entrenar, que mirara, pues él me hacía parte porque los niños eran más grandes, Sí. que pudiera quemar energía, por decirlo así. Y bueno, al final terminó metiéndome a los juegos, a las prácticas y decía que yo me le metía a los niños de 6 7 años como si yo fuera mayor. Entonces le digo a mis papás que me compraran unos guayos. Por ahí quizás ellos apenas iniciando en el tema deportivo decían que unos guayos eran más para cancha de pasto y en el barrio era o cancha de tierra o cemento. Sí. Y lo primero con lo que empecé a jugar fue unos tenis Venus, que vendían esos tenis Venus Sí. negros en bota. Con esos empecé a jugar. Ya luego cuando hubo torneos más serios me compraron unos guayos que la marca no la recuerdo, pero recuerdo que eran grises como con un color fosforescente y bueno, son detalles que creo que se le quedan a uno para toda la vida, el ponerte esos guayos, el ponerlos en la cama para dormir porque no veías la hora que fuera el otro día para estrenarlos. Creo que son recuerdos muy bonitos que me hacen pensar hoy que todo ha valido la pena, que me sigo esforzando porque a día de hoy he conseguido grandes logros, pero creo que el ser humano no tiene techo, entonces por eso trabajo fuerte día a día. Además que lo del estudio, llevarlo a la par con el deporte en una instancia del alto rendimiento, lo supo hacer de muy buena manera. Me comentaba ahora que incluso usted termina en otra modalidad los estudios porque el fútbol ya era, digamos, una realidad y a eso le estaban apostando todo. Sí, creo que a mis papás se los dijeron hace, creo que estaba yo en grado noveno en el colegio con mis amigos y les dijeron que seguramente décimo y once lo iba a tener que hacer nocturno porque los entrenos en las divisiones menores del Pereira en este caso eran siempre en las mañanas y el colegio normalmente bachillerato es en las mañanas, entonces que empezáramos a evaluar esa posibilidad, eso fue más o menos a mitad de año. Luego en noviembre, recuerdo que ese fue el año de la pandemia, ya para noviembre, diciembre que las cosas iban mejorando, tomamos la decisión como familia de que tenía que estudiar nocturno, estuve en
en Guadalupe, desde transición hasta noveno, o sea, crecí, estudié con mis amigos. Fue duro, pero creo que es de los sacrificios que hay que hacer en el fútbol. Y luego entro al Colegio Bosques de la Acuarela, nocturno. El nocturno siempre es acelerado, entonces salí un año antes del colegio, hice décimo y once. También fue muy bueno para mí porque conocí personas que por ahí no me había tocado la posibilidad de tener contacto con ellas, grandes mujeres que por ahí habían tenido hijos a temprana edad, que les había tocado parar el estudio, personas que quizás no habían tenido las mismas posibilidades que yo. Entonces fue algo bonito porque te hace ser consciente de lo bendecido que eres, del entorno que tienes. A día de hoy tengo contacto con los profes de Guadalupe, del primer colegio de Bosques, del segundo, y con compañeros de ambos. Conocí personas adultas, pero grandes seres humanos con muchos sueños y bueno, en lo que siempre se lo digo, en lo que yo pueda aportarles para su vida, para su profesión, cuenten conmigo porque realmente les cogí muchísimo aprecio, personas que me colaboraron muchísimo cuando tenía viajes, partidos, estaban ahí a veces dándome la copia de los trabajos. Entonces son experiencias muy bonitas que uno debe arriesgarse a los cambios para vivir. Tan pronto como termina el bachillerato, Julián ya se dedica expresamente al fútbol o paralelamente desarrolló algún otro estudio, lo de la segunda lengua, el idioma, que también es una de las bondades, de las cualidades. ¿Cómo fue ese paso de terminar el bachillerato a ya transitar hacia esta etapa? Bueno, cuando yo me graduó, yo ya venía como desde sexto, séptimo, incluso antes. Ya había estudiado en el Colombo, estudié 3 años seguidos. Soy B1 en inglés. Realmente no presenté el examen de B2, pero en el Colombo quedé hasta B2. Eh, para mí fue muy difícil poder seguir el Colombo y terminar por el tema del fútbol, porque el Colombo era cada 8 días, eran los sábados y ese es el día de los partidos. Entonces ahí hicimos una pausa. Luego, ahora que ya entré como al ámbito profesional, que empecé a tener un poco más de tiempo, un poco más de libertad, entré a Smart, a la Academia Smart para terminar. Todavía no tengo el certificado, no he terminado porque se juntó con Selección Colombia, microciclos, Sí, demás. sí. Pero sí lo de la segunda lengua creo que fue y es muy importante porque si tú aspiras a llegar a la Premier League tienes que entenderle a los técnicos, tienes que adaptarte al entorno. Y bueno, antes de eso siempre siento que fui muy curioso con el tema del entrenamiento, de cuidarse, pero partía solo desde las ganas. Entonces yo decía, tengo muchas ganas, pero no conocimiento. Qué bacano tener estas mismas ganas y tener conocimiento. Entonces, por ese tiempo la Ariandina tenía un convenio con el Deportivo Pereira y nos enviaron un formulario en los que quisiéramos estudiar, hacer un diplomado de entrenamiento deportivo. Sí. Un diplomado que duró alrededor de 6 meses. ¿Cuántos se motivaron a hacerlo? Uf, éramos un grupito grande, creo que éramos unos 8 o 10, Sí. algo grande porque no es normal que en un equipo sub-17 tantos chicos se motiven a ir y era 3 veces por semana en las tardes y ahí nos enseñaron, fue algo como una introducción a todo el tema del cuidado, cómo alimentarse, cómo planificar una sesión de entrenamiento en gimnasio, bueno, aprender a cuidarse. Entonces empecé a instruirme en ese tema y creo que es algo que si tienen la posibilidad, háganlo. No hay como tener tus conocimientos, no depender de otra persona para que te planifique. Obviamente hay personas que tienen muchísimos estudios y llega un momento donde yo sé lo básico, pero necesito más que eso, entonces ya necesito de los profesionales, como hoy en día trabajo, un nutricionista que es español, Carlos Alba, un preparador físico como Steven Arango, personas que me ayudan en la parte espiritual, en la parte mental, bueno, todo ese tipo de cosas, pero creo que para iniciar y para los jóvenes que tienen ese sueño, empezar a instruirse, a aprender sobre cómo cuidar su cuerpo es algo buenísimo y muy importante. Hablemos de esa parte espiritual justamente, Julián. ¿Qué significa Dios, esa figura que tiene siempre y que lo acompaña y que lógicamente es también inspiración para ir a buscar esos sueños? Bueno, yo creo que Dios es el centro de mi vida, o el centro de todo. Creo que siempre he sido creyente, pero pequeño quizás
me llevaban un domingo a la iglesia y ibas a regañadientes, pero bueno, siempre creyente, orando. Cuando entré al ámbito profesional, que te encuentras tantas situaciones fuertes, buenas, malas, creo que fue un punto de inflexión donde me apegué más a Dios. Recuerdo que yo debuto contra Leones y el primer partido que tengo como titular me hago un autogol. Eso fue por Copa, ese partido contra Leones, sí. Entonces tú sientes que el mundo se va a acabar. Ahí fue donde sentí que Dios es el centro de mi vida, que con Él todo es posible. Y bueno, desde eso siempre vengo pegado a Dios, le entrego mi vida a Él, mis planes. Creo que los ha guiado a la perfección. No puedo estar más agradecido por todo lo que me ha dado. Y en el Mundial creo que también fue muy importante. Jugar en la selección es algo que genera mucha ansiedad porque el país, y con muchísima razón, está todavía reacio de enamorarse de una selección. Empiezan todavía temerosos de enamorarse de una generación porque por ahí los resultados no se nos han dado. Y con esta selección fue diferente, la gente se empezó a enamorar, empezó a apoyar, unimos a un país y eso se siente en partidos que bueno, que hay 40.000, 50.000 personas en un mundial. Creo que refugiarse en Dios hace que puedas disfrutar de tus capacidades. Sentía que era el mismo niño que jugaba en el barrio sin presión y creo que todo eso hace parte de lo que es Dios, de lo que Dios representa y de todas las cargas que Dios te quita. Volvamos un poco porque me imagino que para la familia fue cumplir un sueño como para usted el poder debutar y después vestir los colores de una selección Colombia. ¿Cómo vivieron ustedes esa etapa, esos momentos? Bueno, la verdad creo que fue difícil antes de debutar porque yo subo al equipo profesional con el profe Alejandro Restrepo Sí. y duró más o menos un año, año y medio en convocatoria sin debutar. A veces parecía que sí, ya iba el cambio, pasaba otra cosa. Fue un año casi de estar ahí en el banco todos los días o todos los partidos con la ilusión de que era el día y fue difícil. Y creo que el debut para mí llega inesperado porque es por una expulsión de un compañero. Ya luego lo hablaba con mi familia y decían que obviamente lloraban, tampoco esperaban que fuera el debut en ese momento. Mi novia también que estuvo presente en el debut, también es muy sentimental, al igual que mi mamá, entonces ahí entre las dos se secan las lágrimas. Mi papá es un poco más fuerte, pero también creo que se quebró en ese momento porque es por lo que uno sueña, por lo que también a veces las personas, hay muchos seres humanos que nosotros los llamamos matasueños, que te dicen que de 1.000 futbolistas solamente llega uno y por ahí se van haciendo a la idea de que Sí. en algún momento me va a tocar estudiar porque dicen que de 1.000 solo uno, pero mi familia fue muy importante porque me decían que si de 1.000 llega uno, yo tenía que ser ese uno que llegara y así fue. Entonces lo vivieron la verdad con mucha emotividad, los tres en la tribuna. Por ahí un compañero que los vio les hizo una foto porque ellos en ese momento se olvidan de todo, les hizo una foto y para mí fue algo muy bonito, al igual que la primera convocatoria de selección nos llegó por medio de redes, me di cuenta por Instagram. Sí. Y fue algo también hermoso, íbamos en el carro y mi mamá quizás no lo creía porque no había ni siquiera debutado cuando fui a mi primera convocatoria y fue una noticia ahí en el carro, me convocaron a la selección Colombia, ella decía que ¿cómo así? Que ¿por qué? Me decía, "Ay, yo por el fútbol, me convocaron", entonces han sido momentos muy bonitos. Y en ese caso de la sensibilidad que me comentaba de su mamá, que su papá un poquito más fuerte, pero aún así se quebró cuando la noticia, ¿usted cómo es? ¿Cómo es Julián Bazán? Porque uno lo ve muy serio, uno lo ve fuerte, pero realmente, ¿cómo es el corazón? ¿Qué lo pone sensible a usted? Bueno, yo creo que soy una persona muy sensible, pero poco expresivo. Creo que yo puedo soportar la tristeza sin por ahí llorar. Creo que es una forma como de pasar esos momentos, es una forma que me ha servido, que he aprendido así. No soy tan expresivo, pero sí soy una persona muy sensible. Creo que hay miles de situaciones que me pueden poner a mí, como dicen, sentimental.
ver los niños entrenar. A veces me imagino cuando estaba yo en esa edad, también cuando los niños se te acercan a pedir una foto, a decirte que eres su referente, son cosas que a mí me llegan porque en algún momento también fui ese niño con sueños, entonces trato de animarlos, de ser esa persona cordial, que encuentren no una figura pública, sino un amigo, ser una persona muy cercana con los demás, entonces creo que soy una persona, un corazón muy abierto, pero no soy tan expresivo. Eso de no exteriorizar es por qué, o sea, porque simplemente cuando hay alguna emoción no dejarla fluir y ya. Creo que eso lo aprendí del fútbol. En el fútbol no hay momento para la melancolía. Si pierdes un partido y te hacen un autogol, al otro día vas a tener que entrenar. Entonces no hay momento de estar con cara triste, sino que hay que salir de ese momento. Entonces creo que así lo he aprendido, me ha funcionado porque por ahí lo que me guardo en la noche lo medito, le doy vueltas y al otro día me levanto con la mejor actitud a trabajar, que es un nuevo día. Entonces el fútbol me ha enseñado eso, que quizás por ahí en una cancha cuando cometes un error hay que seguir, no hay momentos para lamentarte. Entonces creo que del fútbol aprendí eso y bueno, he crecido con el fútbol, entonces ha moldeado mucho mi carácter y mi personalidad. ¿Tiene algún miedo, Julián? Yo creo que sí, todos tenemos miedos. Yo creo que más que miedos en específico, son como situaciones, quizás vivir sin mis padres, bueno, situaciones así, una lesión que me saque de jugar fútbol. Creo que son ese tipo de cosas, pero alguna fobia animal, cosas así, ¿no? Bueno, Julián, hablamos ahora de las críticas, mencionaba lo del autogol que se da recién debutando. ¿Cómo maneja, cómo canaliza eso? Porque están las redes sociales, porque está la gente, el hincha que se encuentran en la calle, hay gente de todo tipo, hay personas muy respetuosas, otras que no tienen filtro. ¿Usted cómo maneja eso? Bueno, yo creo que en ese momento no lo supe manejar porque era la primera vez que tenía una experiencia de este tamaño, un error de este tamaño, pero creo que todo en la vida es importante y es necesario. Tenía que pasar por esto para hacerme más fuerte, más maduro, tener un carácter más fuerte. En el momento, bueno, la verdad creo que fue todo terrible, sentía pena de salir a la calle, en la casa lloraba por la noche, entonces ahí estuvo mi familia siempre apoyándome, pendientes de mí. El teléfono lo apagué esa noche, al otro día lo prendí casi en la tarde-noche. Bueno, fueron muchas cosas que me dieron muy duro, pero que me enseñaron mucho este deporte, me forjaron un carácter. Ya luego lo veía con compañeros como algo gracioso, porque Y algo normal, o sea, sí, es algo normal. realmente es algo que puede pasar, estamos Sí. expuestos a los errores, pero encontrar las personas en la calle que te recordaban por el autogol y no por lo bueno, todo eso fue difícil, pero hoy me hizo más fuerte, sé que hace parte del deporte y bueno, creo que hoy ante un error lo voy a canalizar muchísimo mejor, voy a ser autocrítico, pero saber de que el fútbol da revanchas y no acaba en el error, todo esto sigue. ¿Qué tanto mira las redes sociales, pero en cuanto a me escribieron esto, me criticaron esto, me dijeron esto, qué tanta importancia le da eso? Bueno, creo que parte de no exteriorizar mucho, de ser una persona que no muestra su emoción, quizás por ahí sí llegan los mensajes, a veces llegan hasta la notificación de una solicitud de un mensaje, pero no lo veo tanto con el rencor que escribe la persona, sino el por qué también la persona escribe eso. Quizás es una persona que quiso ser futbolista profesional, tuvo este sueño, por ahí pudo haber pasado algo en el fútbol que no le permitió cumplirlo y realmente son heridas desde niño que cargan las personas. Entonces trato de no cargarme con lo negativo de los demás, sino si hace el comentario, algo de razón tendrá él para decir eso, pero realmente no me afecta mucho lo que puedan poner en comentarios, sobre todo porque no conocen esto, la parte humana, lo que me esfuerzo en la semana, en el día a día. Entonces creo que eso es importante para uno decir me equivoqué, pero haciendo las cosas bien. Además porque desde afuera todos son técnicos, todos son futbolistas, todo, pero ¿por qué no hiciste esto? Y es normal, ¿no? La pasión de la gente los lleva a ver las cosas
de esa manera. Volvamos un poco a lo de ese interés por aprender, por los estudios, por la lectura, porque es algo muy llamativo de cuando arrancó como tal esa afición por la lectura que está leyendo hoy en día, por ejemplo. Bueno, la afición arrancó desde que ingresé a las divisiones menores del Pereira. Por ahí leía solamente lo que ponían en el colegio y para de contar. Mi mamá siempre me recalcaba, a veces me hacía parar el teléfono y leer 30 minutos o se sentaba conmigo a leer 30 minutos. Por ahí no era tan amante. Ya luego en la sub-15 el profesor Carlos Mauricio Ojoa me recomienda un libro. Recuerdo que era un libro de Johan Cruyff y creo que ese fue el momento donde me enamoré de los libros. Sí. Entendí que bueno, y un consejo para el que quiera empezar la lectura, Claro. es encontrar qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona y empezar por allí. Entonces, para mí leer de Johan Cruyff y de historias que contaban en Champions League, de viajes, se me hizo muy emocionante y empecé por esa línea de libros de fútbol, de historia, del Pep Guardiola, de táctica, aprender ahí. Ya luego con el gusto por la lectura empecé a crecer, a madurar, me empezaron a gustar los libros de superación personal, otro tipo de libros que te abren la mente, te hacen una persona más culta. A veces el futbolista solamente es experto en el tema del fútbol, de la preparación, pero creo que podemos ser muchísimo más que eso, tener muchos más temas de conversación, aprender sobre la historia de nuestro país, del mundo, aprender muchas cosas. A día de hoy puedo leer todo tipo de libros. Ahora estoy con un libro que se llama La Granja. Es como una metáfora sobre un mundo feliz. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas creo que pensar a alguien que no tienen nada que ver con el fútbol y tienen todo que ver. Una mente educada, una mente rápida también se ve reflejada en el fútbol, en la toma de decisiones. Tremendo, tremendo, qué bueno eso. Julián, hablemos ahora de el día normal, común y corriente, pero más allá del entrenamiento, más allá del partido, cómo es una mañana, cómo es una tarde, cómo es la rutina en la noche, por ejemplo, de Julián. Bueno, el tiempo libre trato de aprovecharlo al máximo con mi familia. A mí me encanta viajar, por ahí si no tenemos todo un fin de semana, pero tenemos de un día para otro, podemos ir a algún lugar en el Quindío a desconectarnos, a descansar. Creo que hemos sido los cuatro muy unidos, mis padres, mi novia y yo. Entonces siempre que tenemos un espacio tratamos de hacer algo, salir a comer, en las noches ver una serie, todo ese tipo de cosas a mí me recargan. Creo que no necesito tener que ir hasta San Andrés para disfrutar de un viaje. Podemos ir a Salento y para mí un día de descanso con mi familia en Salento es algo maravilloso. Entonces soy muy poco de salir por ahí en vacaciones, una o dos veces algo con los amigos porque son cosas que nunca hago con ellos, y en unas vacaciones también trato de disfrutarlos, pero soy mucho de eso, de compartir con mi familia, con compañeros, que se hace una amistad muy fuerte en el fútbol, salir, tomarnos un café, comernos un helado, bueno, de momentos donde se baje toda la adrenalina de lo que es el fútbol y poder sentir y disfrutar lo que es la calma, lo que es disfrutar de un día y bueno, creo que disfrutar con mi familia en particular es lo que más disfruto. ¿Qué momentos puntuales, dice uno, en su caso, me hacen sentir como una persona común y corriente? No ser un futbolista y no ser una persona más. ¿En qué momentos? En la casa, creo que en la casa soy una persona más. Quizás en las concentraciones te facilitan todo, te ayudan con un buffet, te ayudan con tus cosas, llevan tus guayos, pero en la casa no, la casa es diferente. En la casa tienes que ayudar a lavar la loza, tienes que ordenar tu habitación, los tenis no te los lava nadie, tú tienes que limpiarlo. Entonces creo que en la casa es donde digo soy una persona normal, incluso cuando mis papás me regañan, cuando tienen que hacer, ¿Por qué? decirme las cosas. ¿Por qué lo que- pueden regañar? Porque un Claro. muchacho que es juicioso, que lee, que es tan maduro, ¿por qué lo pueden regañar? No, y me regañan mucho, sobre todo en el tema de las finanzas. Sí. A veces por ahí estando joven, ellos dicen es mejor que guardes este dinero y no inviertas, pero yo digo, yo quiero estos tenis, quiero darme un gusto diferente. Entonces más que yo le digo regaño porque siempre a mi mamá la molesto que es muy regañona. No, y la mamá Son, contadora y todo, pues. son
más consejos que Sí, me sí. dan, que me dicen, administra bien el dinero, o con esto, o con aquello, cuando manejo, iba ella ahí, bueno, ¿por qué va tan rápido? Creo que todo ese tipo de cosas me hacen sentir que sigo siendo el Julián, el hijo de ellos, y no la figura pública que a veces las personas ven. A propósito del dinero, el primer sueldo que ganó como jugador, ¿recuerda qué hizo? ¿Para qué le alcanzó? Sí, no, yo me acuerdo que pues mi mamá contadora, separé la parte de ayudar a la casa, darle a ellos y lo que iba a quedar para mí y le pasé casi todo el sueldo a ella y obviamente para mí lo que consideraba que necesitaba para el mes, para comprarme algo y ya que ella le diera manejo a lo otro del sueldo, entonces ya después se sentó conmigo a explicarme usted mismo el que tiene que hacer su planificación de cuánto ahorra, de por qué, de qué va a invertir. Pero el primer sueldo fue así, yo sacar lo que iba a usar y darle el resto a la contadora. Y con esa parte que dejó para usted, ¿qué hizo? Uf, recuerdo que a un centro comercial, eran las primeras veces que fui a ir a un centro comercial y mirar camisas, no solo por, por cotizar o por preguntar el precio, sino por si me gustaban. Recuerdo que comimos, invité a comer a mis papás, mi mamá la primera vez que la invité no a la comida sino al mercado lloró, recuerdo que lloró. Y ya luego fuimos a comer en la noche, helado, y en ese mismo mes me compré algo de ropa. Bueno, Julián, hablemos de las proyecciones que tiene, lógicamente más allá del profesionalismo, pero teniendo en cuenta esas recomendaciones de la mamá, de invertir, de ser juicioso, ¿qué otros planes tiene a futuro en ese sentido? Bueno, creo que parte de eso por eso me empezó a gustar la economía y quiero estudiar economía. O sea, me imagino que me tocará virtual a distancia, esperar el momento oportuno, pero sí tenemos el proyecto para este año de consolidar una fundación, se llama la Fundación Julián Bazán. Bueno, ya después les contaré más. Y en el tema de inversiones, nos gusta mucho la propiedad raíz, todo lo de finca raíz. Me parece que el tema hoy por hoy digital es lo que está aumentando la parada. Entonces soy muy inquieto con eso, de qué se puede hacer digitalmente para invertir el dinero. Me gustaría también tener por ahí, ahora que voy a Estados Unidos, la posibilidad de traer productos para montar una multitienda aquí en Pereira, una tienda multimarca. Creo que por ahí nos hemos estado reuniendo con mis padres, mi novia, sacamos un tiempo, un domingo para hacer una lluvia de ideas de en qué podemos invertir el dinero. Creo que es muy importante no invertir por invertir, sino hacer Sí. una buena planeación del dinero, de las ganancias. Pero sí tenemos muchos proyectos en mente. Hoy queremos empezar con la fundación, es lo primordial. Y bueno, luego, a medida que pueda ir avanzando en mi carrera deportiva, poder consolidar otros proyectos e inversiones que tenemos en mente. ¿Cómo se ven 5 o 10 años en su vida? Bueno, creo que algo que he aprendido es que hay que soñar de más. Creo que si me hubieras preguntado eso a los 15 años, no hubiera mencionado una selección Colombia sub-20. Pero hoy que soy consciente de lo que puedo lograr con trabajo, creo que me veo en la Premier League, me veo campeón de Champions League, me veo consolidado financieramente en la fundación ayudando a muchísimos niños, muchísimos deportistas y a nivel de negocios, tener ya mis 3, 4 empresas donde invierta bien, donde pueda ayudar a mis amigos, a las personas que han estado conmigo, a mi familia, poder generar empleos a raíz Sí. de las empresas. Y bueno, me veo así finalmente poder estar en la selección Colombia de mayores, que hoy que cumplí el sueño de estar en una sub-20, creo que no veo lejano estar en una selección Colombia de mayores. Dice campeón de la Champions. ¿En qué club se ve? ¿Qué club le llama la atención de Europa? Siento que de la Premier League de los grandes, soy feliz en cualquiera. Arsenal, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool. Sería feliz en cualquiera. Creo que no tengo un club como tal objetivo, que me parece que todos en estructura son igual de grandes, pero la grandeza en ese momento se la va a dar los jugadores. Y eso también lo hablamos en la selección Colombia. La grandeza a los equipos se la dan los jugadores. Entonces, poder llegar a un equipo y que sea grande en la Premier League, hacerlo campeón de Champions, creo que es el sueño más grande que tengo. Y bueno, ahora con lo del Mundial,
quedé con la espinita de que podemos ser campeones del mundo. Estamos cerca, creo que Colombia viene trabajando muy bien, entendió la forma de competir y a eso sumado el talento que tenemos en nuestro país. Es una fórmula que en algún momento va a dar un campeonato mundial y esperemos poder estar ahí. ¿Qué jugador tuvo como referente o tiene ahora como referente, como ejemplo? Hace 2, 3 años, mi central favorito, mi referente es Sergio Ramos, realmente en su nivel más alto, y hoy porque está en otra liga donde también ya está a una edad mucho más grande, obviamente no es lo mismo, pero sigue estando ahí mis referentes a nivel de carácter, de disciplina, pero a nivel futbolístico de conceptos, creo que Van Dijk hoy es el que, el que por ahí estoy atento a mirar, a aprender, ver cómo se perfila, por qué se perfila de esa manera, no de otra, aprenderle mucho, que me parece que es el mejor central hoy por hoy del mundo. Julián, ¿cómo le gustaría ser recordado? Está muy joven, apenas está empezando la carrera, pero en el futuro, cuando se hable de Julián Bazán, que quisiera que la gente dijera, que la gente pensara. Yo creo que me encantaría ser recordado como una leyenda en este país. Creo que estar en la nómina que le dio el primer campeonato del mundo a Colombia, de ser un jugador que abrió puertas en el exterior, en Europa, a los colombianos, que dejó una muy buena imagen, que era un jugador íntegro. Creo que para mí es una meta poder ser recordado de esa manera, un futbolista ejemplar que mostró que se puede combinar el fútbol con el estudio, con ser íntegro. Por ahí a los futbolistas nos tildan de no ser personas estudiadas, de no hablar bien, y creo que es algo que tenemos como una bonita oportunidad de mostrar que también el futbolista es una persona inteligente, una persona que sabe tomar decisiones, y creo que no solo conmigo, he conocido muchos compañeros, ejemplos como el Pecoso, el central que estuvo en el Pereira, Sí. que para mí es una persona, un tipo intachable. Entonces, que puedan conocer que el deportista también tiene esa parte humana, esa parte de crecer, de ser educado, y me parece que ese es un bonito mensaje que podemos dejar en el momento que me retire, que van a ser unos 20 años. Seguro que falta mucho tiempo y van a pasar muchas cosas positivas además. Antes de despedir, porque le voy a pedir un mensaje para los jóvenes, acaba de hablar usted del Pecoso, que también es uno de los referentes, un hombre que estuvo en el título, en el único título que tiene Deportivo Pereira. Quiero preguntarle al hincha, si me lo permite, ¿qué siente con todas estas cosas que pasan, con todo lo que se vive en torno al equipo, al hincha? Quiero preguntarle qué siente con toda esta situación. Bueno, realmente se siente tristeza, siento mucha tristeza con el club, sobre todo porque yo me ligué al club hace 8 años, hace casi 8 años, y desde ahí hice todos los procesos, siendo recogebolas, estando ahí en el ascenso. Entonces siento una tristeza porque recuerdo ver cómo se unían las familias, cómo movilizábamos masa para el estadio en la época de Libertadores, bueno, recuerdo toda esa época y siente tristeza hoy por la situación que vive el club, porque quizás por ahí esa relación hinchada-equipo no está tan consolidada. Realmente creo que mientras estuve en el club fue algo que hablaba con los compañeros. Por ahí siendo hincha se sufre más, hoy desde acá lo sufro muchísimo más, pero estando en el club tienes la posibilidad de cada 8 días poder trabajar para revertir esta situación. Entonces realmente hoy como hincha me duele lo que pasa con el club, me duele más porque sé que el equipo está y el club se merece estar en torneos internacionales, estar peleando finales, pero sé que es un momento, y así como yo tuve mi momento cuando el autogol, un momento que creía negativo, me hizo más fuerte para crecer, para avanzar, y creo que esto va a pasar hoy con el club. Estamos viendo un momento donde por ahí nos duele, sentimos que los resultados no se nos dan, pero es un momento donde tocas fondo para volver a crecer y mejorar y saber los errores que no se pueden volver a cometer.
Ahora sí le quiero pedir un mensaje, sobre todo para los niños, para los jóvenes que los ven a ustedes y tienen un ejemplo, quieren ser como ustedes, pero me pareció muy llamativo eso que dice, que es que el futbolista también se puede preparar, también puede estudiar, también puede tomar buenas decisiones. Ese mensaje para, sobre todo para los chicos que nos ven. Bueno, a los chicos el mensaje que Julián Bazán hoy les quiere dejar es primero que luchen por sus sueños, que los sueños sí se cumplen, sueñen en grande, que con trabajo y disciplina se pueden cumplir los sueños. También invitarlos a que el sueño no solo es ser futbolista y tocar un campo profesional, sino que sueñen con verse como personas íntegras, estudiar, prepararse, que el día de mañana que estén en la Premier League, que estén en la Bundesliga, en la Liga Española, en su liga favorita, sean personas y sobre todo deportistas que sean ejemplo para otros niños, que empecemos a construir esa visión que tienen las personas externas al fútbol del deportista, que vean que el deportista es un ser humano que también siente, que no somos robots, no somos máquinas. Entonces los invito a que desde donde estén trabajen fuerte por sus sueños. Quizás a veces no solo es el fútbol el sueño, pero por medio de él aprendemos muchísimas cosas, disfrutamos, hacemos amistades y finalmente quedas la persona. Así que los invito a que luchen por sus sueños, ojalá sean deportivos, de lo que amamos, y si es por fuera en otro ámbito, también se puede ser exitoso y un gran ser humano en diferentes profesiones. Qué buen mensaje, Julián. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias por la invitación, el espacio. Bueno, Julián Bazán, un chico que reiteramos tiene todo el futuro que se imaginen, que además es una gran persona, que escucharlo de verdad que es muy interesante porque se prepara, porque estudia, porque piensa justamente en el futuro y en muchas cosas que de verdad deben ser tomadas para las nuevas generaciones, para los chicos que nos están viendo. Qué buena historia, qué buen invitado. Invitarlos a ustedes también a que nos sigan, a que se suscriban en nuestro canal de YouTube en Sin Guayos, a que compartan nuestros contenidos, a que interactúen también en las redes sociales, porque vamos a continuar trayendo invitados y personajes muy especiales como Julián Bazán para que nos compartan su historia. Un abrazo para todos.